Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis. Estamos en Madrid, España, compartiendo la palabra de Dios. Hoy, día de San Lucas, vamos a meditar la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. San Lucas era discípulo de San Pablo. Pablo escribió, yo no sé cuántas cartas, 13, 14 cartas. San Lucas aprendió, escribió un libro llamado Evangelio de San Lucas, escribió otro libro llamado Hechos de los Apóstoles. Ahí está la obra de Lucas. Y ellos estaban trabajando y ellos estaban llevando la palabra. Pero como al árbol que da fruto se le tira piedra, a Pablo le agarraron un fastidio y una molestia. Un hombre llamado Alejandro el Herrero. Pablo los nombraba, yo ni los nombro. Pablo sí los nombraba con nombre y apellido. Y Pablo decía algo que me llama la atención, que es lo que Jesús dice que hagamos: orar por ese hombre. El Señor le dará su merecido. Yo ya oré por él, Dios que se encargue. Yo ya oré por él. Dios que se encargue de Alejandro. ¿Qué hacía Alejandro? La vida imposible. Alejandro era herrero. En el pueblo de Israel habían diferentes como grupos de personas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, los partidarios de Herodes, los maestros de la ley o escribas. En el pueblo de Israel estaban los gobernantes, estaban los que se encargaban de dirigir al pueblo, el rey Herodes, estaban los soldados. Ustedes pueden ver con facilidad porque Jesús va mostrando. Habían pastores, habían personas que se encargaban de muchas cosas. Y habían personas, por ejemplo, como San José. San José era carpintero. San José era carpintero. Habían personas como Pablo, que hacía tiendas de campaña. Y habían personas como Alejandro, que era herrero. A ese grupo de personas que trabajaban se llamaban artesanos. Había un grupo de comerciantes que eran los que traían, bueno, en estos días leíamos Lucas capítulo, me parece que es el capítulo 9, que habla de Tiro y de Sidón. Venía el grano de Egipto por barco, llegaba a Tiro y a Sidón, y los mercaderes o los comerciantes compraban trigo y los distribuían. Estaban los mercaderes, los que llevaban de un lugar a otro. ¿Se acuerdan de José? José es vendido a los mercaderes que lo llevaron a Egipto. Pablo estaba trabajando y Pablo estaba predicando. Pablo era una persona que trabajaba y predicaba. Y se ganaba el pan con el sudor de la frente. Sonia Regalado, gracias por sus estrellas. Dios le bendiga y le recompense. Gracias. Y resulta que Pablo también predicaba. Y Pablo hoy tiene una queja en contra de un hombre llamado Alejandro el Herrero. Porque Alejandro el Herrero tenía un oficio de artesano al igual que él. Él hacía trabajos manuales. Los artesanos hacían trabajos manuales. José hacía trabajos manuales. José, el esposo de la Virgen María, el papá de Jesús. Y el herrero hacía trabajos manuales. Y había una serie de competencias, una serie de problemas, porque estos vendían, porque aquellos no vendían. Los herreros se encargaban de hacer las espadas, de forjar el hierro, de trabajarlo, de hacer los escudos.
Y Pablo hacía tiendas de campaña y eran cosas que se vendían. Y resulta que el herrero le agarró aplique a Pablo, le cayó gordito. Y cuando una persona le cae gordito a otra, le aplican toda la ley, puede ser que no haya ley, pero le aplican todo. Y Alejandro el herrero se opuso, dice Pablo. Mi reclamo es porque se opuso tenazmente a la predicación. Marie Angie, gracias por su estrella, Dios le bendiga. Ese es el reclamo hoy de Pablo. Que había un hombre llamado Alejandro y ese hombre Alejandro se oponía a la predicación. Se oponía a que la palabra de Dios se llevara. Se oponía a que se predicara. Hay muchos así. Miren, cuando usted tenga ganas de ir a predicar, cuando usted tenga ganas de llevar la palabra, de cumplir el mandato de Cristo, de ser misionero, sepan que van a haber personas que se opongan a la predicación. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Si usted quiere predicar, si usted quiere enseñar la palabra de Dios, es necesario que vengan las persecuciones. Por eso el Evangelio, mire, el Evangelio de San Lucas, Jorge Miranda, gracias por su estrella, Dios le bendiga. San Lucas, capítulo 11, que hemos leído, y si quiere la explicación completa, pues búsquela ahí el San Lucas capítulo 10, que es el Evangelio de hoy. Lucas capítulo 10, ya le voy a buscar el versículo. Jesús va a decir que nos vamos a encontrar lobos que se opongan a la predicación. Y eso es necesario que pase. El trigo debe crecer con la cizaña. No se preocupe, que usted le digan santurrón, beato, váyase de aquí, curita, váyase de aquí, Padre Pío. A mí no me está hablando, eso debe pasar. Eso debe suceder. San Lucas lo dice de esta manera, para que ustedes se den cuenta cómo la palabra de Dios dice que nos vamos a encontrar con varios Alejandros herreros, que nos vamos a encontrar con varias personas de estas que se van a oponer a la predicación. Versículo 3, Lucas capítulo 10, versículo 3. Oigan, vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Pablo era el cordero. Aquel hombre, Alejandro el herrero, era el lobo. ¿Quién no conocía al herrero en un pueblo? Es como en nuestros pueblos. ¿Quién no conoce al que arregla los cauchos del carro, de la bicicleta, de la moto? Al cauchero lo conoce todo el mundo. Al zapatero lo conoce todo el mundo. Al cura lo conoce todo el pueblo. ¿Por qué? Porque son oficios reconocidos. Y el herrero se aprovechaba de su situación de que era conocido y se oponía a Pablo y se oponía a la predicación. No quería aceptarla y era negativo a ella. Y como era popular y era conocido y tenía en el pueblo credibilidad, entonces se opuso a Alejandro y hacía eso que la gente se opusiera a Pablo. Y es lo que Pablo le dice. Pero Jesús ya lo había dicho. Los envió como corderos en medio de lobos. Miren, y el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 4 al 9, que es el Evangelio de mañana sábado, Milia de Ángel, gracias por su estrella, Dios le bendiga. Que es el Evangelio de mañana, Jesús enseña lo que significa corderos en medio de lobos. Oiga, Lucas capítulo 12, versículo 4. Oigan, yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada. Les voy a decir a quienes deben temer. Teman a aquel que después de quitarle a uno la vida, tiene poder para echarla al infierno. Créame, a ese es a quien debe temer. Pablo no le tenía miedo a Dimas. Wilmer, gracias por su estrella, Dios la acompañe. Pero Pablo le dijo a quien le estaba escribiendo la carta a Timoteo que había un hombre que le estaba haciendo daño y haciendo la guerra y molestando. Mary, gracias por su granito de arena. Y ese se llamaba el herrero, que era artesano,
tenían arte de manos, como construir campaña, y tenía envidia, tenía rabia y se oponía a la predicación y se aprovechaba de que la gente lo conocía para hacer lo que era el mal, para destruirlo, para acabarlo. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Que en la vida nos vamos a encontrar a gente como Dimas. Pero Pablo no dijo, y entonces yo pagué a unos ladrones para que vinieran a robar la casa a Dimas. Y entonces yo le pagué a unos salteadores para que vinieran a darle una paliza a Limas. O entonces yo le pagué a un sicario para que lo desaparezca. No, señor. Pablo no tomó la venganza por sus propias manos. Cuando él se enteró de que Dimas se oponía a la predicación, que le estaba haciendo la vida imposible, que lo estaba fastidiando, dijo, que Dios se encargue de él. Yo me lavo las manos como Pilato, que fastidie, que moleste, que diga, que se oponga, pero eso sí, en tus manos lo coloco, Dios. Tú encárgate de él. Y Pablo nos enseña a nosotros la manera que Jesús lo dijo. Oren por sus enemigos. Pablo nos enseña una herramienta cuando tengamos a personas contrarias, allá en el trabajo suyo, allá en la familia suya, allá en el hogar suyo. Cuando tengamos personas que se opongan a lo que hacemos, que no les guste, que se molesten, vamos a orar por esas personas. Vamos a pedirle a Dios por esas personas. Vamos a suplicarle al que hizo a esa persona que lo cambie. Yo humanamente no puedo hacer nada, pero Diosito sí sabe y Diosito que se encargue. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Usted ora por sus enemigos. Usted reza por los que lo persiguen. ¿Usted le pide al Señor por ellos o no? ¿O eres de los que te vengas? ¿Eres de los que si me tiro una piedra le tiro doble? Si me dice algo le respondo. Si se mete conmigo pues me va a encontrar. ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu carácter? Pablo dijo, a mí Dimas me ha hecho la vida imposible, se ha opuesto a la predicación, no me deja predicar, tiene amistades en el pueblo, me ha puesto a la gente en contra, pero eso sí, no me interesa. Dios que se encargue y le dé su merecido. No sabemos qué merecido le daría a Dios, pero lo que sí sabemos es que Pablo oró, que Pablo pidió. Y aquí hay una clave. En la vida nos vamos a encontrar con gente opuesta. No le vamos a caer bien a todo el mundo. Y gente que se opone y se molesta y se fastidia con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que predicamos. ¿Qué debemos hacer por esa persona? Que Dios se encargue de ellos. Orar, pedirle a Dios. Y Dios que haga toda su obra. Así de sencillo. Padre, pero es que yo tengo ganas de esto. No. La Biblia dice que usted no puede tomar la venganza por sus propias manos, por mucho que pueda, por mucho que tenga. Ese es el problema de las personas del siglo XXI. Allá en Texas, todo el mundo en Estados Unidos, todo el mundo anda armado. Todo el mundo anda con armas y está permitido, no hay problema. Y cualquiera que se meta con otro sacó una pistola y un tiroteo, ya acabó con la vida del otro. No es así. La venganza, el tomar la venganza por nuestras manos no está bien. ¿Dónde está el cristianismo? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que no practica el cristianismo y un cristiano? Que el que practica el cristianismo se defiende, que el que practica el cristianismo acaba con otra persona, que el que no practica el cristianismo se defiende, que el que no practica el cristianismo insulta, que el que no practica el cristianismo se venga de la otra persona y la acaba y ya, y hasta paga para que le den golpes. Y el cristiano le dice a Dios, Señor, se están metiendo conmigo, tú encárgate, tú haz todo lo que sea, yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. El cristiano debe aprender de Cristo, que no se defendió y cuando lo insultaban y cuando le pegaban, agachaba la cabeza. Eso sí, usted puede leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 11. Cuando los fariseos le dijeron a Jesús cosas que no eran, Jesús le puso los puntos sobre la I, le dijo las cosas. Pero cuando fueron a la acción,
dice San Marcos capítulo 14, versículo 1, los fariseos, los doctores de la ley, decidieron matar a Jesús. En el capítulo 43 se reunieron y tomaron la firme determinación de matar a Jesús. Y en el capítulo 53 lo mandaron a agarrar, San Marcos 14, 53, y le dieron muerte a Jesucristo. ¿Cómo la ve? Y no se defendió Cristo. Y ahí se quedó. El problema de nosotros es que todavía no hemos aprendido a ser cristianos. Que el que me las hizo me las paga. Que el que hable de mí, que el que me critique, que el que me haga daño, yo me voy a vengar. No, eso no es cristianismo. Eso se llama mundanismo. Después viene la venganza y la venganza. Y la venganza tiene cola larga. Luego, el Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. Pablo dice que de las personas malas, de las personas malintencionadas, de las personas que le hacen daño a la gente, hay que tener cuidado, que no son buena comida, que hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo. Yo les recuerdo lo que un día llegué a trabajar a una parroquia. Y cuando llegué a trabajar a la parroquia, el padre me llamó y me dijo, mire, padrecito, le voy a decir algo. Yo soy así, 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 así. Yo hice esto, para que nadie le venga con chisme. Pero le voy a dar un consejo. Yo estaba recién ordenado, primera parroquia que iba a llevar. Silvio, gracias por su granito de arena, Dios le bendiga. Le voy a dar un consejo, padre. Cuando vengan a hablar mal de mí, de las cosas que yo ya le dije, dígale a esa persona, no quiero oírla. Deje de ser chismosa. Porque el día que usted se vaya de aquí, ese mismo que le metió chismes de mí, le va a meter chismes suyos al otro que venga. Y será una cadena. Mientras que usted la corta y ya se libra de muchas cosas. Y así lo hice. Razón tenía el padre. La primera reunión no había chismosa. Y otra, las mandé a sentar, le dije, mire, si van a hablar mal del padre, les doy el número de teléfono, llámenlo y díganle a él, aquí vamos a hablar de la parroquia, cómo la vamos a llevar. Creci, gracias por su granito de arena, Dios le bendiga. Cuídate de él, dice Pablo. Tenga cuidado de las personas que hacen daño. Si se acerca a ti un chismoso, si se acerca a ti un malintencionado, si se acerca a ti una persona malvada que quiera hacerle daño a otra, cuídate. Porque ahorita se une a usted, se une lo roto con lo escocido, los burros se buscan para rascarse, pero después ese que te hizo unir para hacer daño a alguien, ese mismo se unirá a otro para hacerte daño a ti. Gracias por su granito de arena. Y la gente no tiene cuidado de eso. La gente cree que uniéndose a otro para hacerle daño, como lo hizo Dimas con Pablo, ya están tranquilos. San Pablo dice, no, tenga cuidado. Porque si a mí me hizo Dimas daño, que yo no me metí con él, que yo estaba tranquilo, a otros también le va a hacer daño. Y Pablo le aconseja a Timoteo, cuando venga, cuídate de esta persona. ¿Cómo lo ve usted que tiene lentes? Y termina la primera lectura diciendo que Pablo sufrió una situación bien dura. A Pablo le tocó defenderse. Y defenderse ante un tribunal. Y al tribunal fue solito, lo dejaron solo. Para meternos en problemas tenemos a muchos amigos, pero para salir de los problemas todo se desaparece. Para ir a hacer cualquier cosa los amigos aparecen, pero el día en que estamos en lío, en dificultades, nos dejan solos. Ahí está el ejemplo de Cristo. Los apóstoles para arriba, para abajo, somos apóstoles de Cristo. El evangelio del próximo domingo, de este domingo, Marcos capítulo 10. Los apóstoles peleándose los primeros puestos, o Mateo 20:20, Santiago y Juan buscando los primeros puestos, porque estaba Cristo. Pero el día que agarraron a Cristo, paticas, ¿pa' qué te tengo? Agarraron todos y se desaparecieron. Se fueron. La primera vez que me defendí, dice Pablo, ante el tribunal, nadie me ayudó. Me dejaron solo. La primera vez que tuve mi defensa ante el tribunal, me llamaron, me dejaron solo, todos se fueron, tenían miedo, tenían pánico de decir que eran cristianos, que nadie me defendió. Todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. Mis amigos, los mismos cristianos, me dejaron solo. Pero el Señor estuvo a mi lado
y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo oyeran todos los paganos. Dice Pablo, ¿saben quién fue el único que me ayudó? El amigo que nunca falla y no me dejó solo, el Señor. Cuando tú estés en problemas, cuando tú estés en dificultades, cuando tú estés pasando un momento crítico por una crisis económica, por la muerte de un familiar, por la enfermedad de alguno de tu casa, por la pérdida, pasó el huracán y perdiste todo, por un escándalo, cualquier travesía dura que pase, ¿sabe qué? La gente se va a ir y te va a abandonar. Ejemplo, Lot. ¿Se acuerdan de Job? La mujer en las buenas estuvo con Job. Cuando Job era rico, ahí estuvo la mujer. ¿Recuerdan? Pero el día en que Job perdió todas las ovejas, los bueyes, los camellos, los burros, las burras. Pero el día en que Job perdió toda la familia, los hijos, los nietos, los bisnietos, toda la familia. El día en que Job le cayó una enfermedad a la punta de la cabeza hasta la punta del dedo gordo. ¿Qué le dijo la mujer? Maldice a tu Dios y muérete. Chao, me voy. Y lo dejó solo. Lo dejó solo. ¿Qué le pasó a Cristo? Se quedó solo, lo agarraron, heriré al pastor, lo agarraron y se dispersarán las ovejas. El día que usted esté en dificultades, en problemas, cualquiera que sea la crisis que esté pasando, te vas a quedar solo. Y Pablo dice, como yo la viví, ahora les digo, todos me abandonaron ante la crisis, todos me abandonaron ante el problema, todos me dejaron solo. El Señor tenga misericordia de ellos, pero ¿saben qué? El Señor me ayudó, me tendió la mano, me colaboró y me dijo, venga para acá, Pablo. Me sacó de ahí. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Por eso es muy bonito ese cuadrito. Yo recuerdo de mi abuela. Uno entraba a la sala, tenía el altarcito de los santos, mi abuelita. Mi abuelo al frente, la Santa Cruz. Y entraba usted al cuarto de mano derecha y había un cuadrito viejito con el corazón de Cristo, creo que era. Y decía, creo que decía eso. Jesús, el amigo que nunca falla. Jesucristo, el amigo que nunca falla. Tu papá y tu mamá te pueden abandonar, pero Dios no te va a abandonar. Tus hijos te pueden dejar tirado y desagradecido y botado, pero Dios no te va a dejar botado. Tus amigos en la enfermedad se pueden ir o en la cárcel se pueden desaparecer o en los aprietos se pueden esfumar, pero Dios siempre estará contigo. Si Jesús es el amigo de nosotros, como Pablo, podremos decir, todos me abandonaron. El único que no me abandonó fue Dios, fue Cristo. Que esta palabra de Dios nos enseñe que en la vida vamos a tener problemas y vamos a encontrarnos con gente mala como Dimas, como Alejandro el Herrero, que se oponga, que sea un obstáculo, que quiera que nosotros no hagamos y seamos lo que somos, sino que nos quieran cambiar a como ellos quieran. Ellos hacen bastante daño porque se oponen a la predicación. Y aunque todos nos abandonen y se vayan, dice San Pablo, Cristo no me abandonó. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.